Entonces, muchachos, hasta el momento nosotros hemos trabajado programas que únicamente pueden, digamos, las variables pueden tener un solo valor y no pueden cambiar a lo largo de la ejecución. Eso ya va a cambiar a partir de acá. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la asignación de variables, vamos a hablar de una introducción, vamos a hablar de las cosas que vamos a agregar, que es la sintaxis, vamos a hablar de la semántica, o sea, cómo se opera y algunos ejemplos. Entonces, muchachos, bueno, y posteriormente vamos a hablar de paso de parámetros. Paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia. Entonces, hasta ahora, muchachos, solo hemos pensado el valor producido por una computación. ¿Qué quiere decir? Usted hace LED, ¿cierto? Llama procedimientos, hace cosas, hace un letrero, bueno, hace lo que usted quiera, pero eso al final devuelve un valor. El valor puede ser un tipo procedimiento o puede ser un valor normal, como ustedes conocen. Pero también la computación puede tener efectos. Por ejemplo, usted puede leer un archivo, usted puede imprimir un archivo, usted puede cambiar el valor de una variable, puede cambiar el valor de un archivo en el sistema, entre otros. Eso es una operación de efecto. ¿Sí? Eso es una operación de efecto. ¿Qué quiere decir una operación de efecto? Que hace algo, más no retorna un valor. ¿Cuál es la diferencia entre producir un valor y realizar un efecto? El valor necesariamente es local. ¿Por qué? Porque el valor es algo que se retorna a partir de una computación. O sea, usted hace unos cálculos, retorna un valor y eso es todo. Pero producir un efecto potencialmente es global. ¿Por qué? Si usted, por ejemplo, cambia una variable que usted ha creado al principio, ¿cierto? Pues todas las cosas que utilicen esa variable después de que usted haga el cambio, pues puede afectar todo lo que usted está haciendo. Entonces, por ahora, muchachos, únicamente nos vamos a concentrar en lo que es las asignaciones de ubicación de memoria. ¿Qué quiere decir? Producir el efecto de poder cambiar el valor de una variable. Entonces, hay dos cosas que tengo que introducirlos acá. Hasta ahora, hemos hecho solamente ligadura. La ligadura de una variable, o sea, darle un valor a un símbolo, ¿cierto? Es una acción local, ¿cierto? Porque únicamente usted lo ve desde desde la, desde la parte que usted creó el código, ¿cierto? De la parte que usted crea el código hacia donde sea visible. Por ejemplo, si usted crea un LED y asigna y crea unas ligaduras, eso únicamente se puede ver dentro del link que se maneja ese LED, ¿cierto? Eso ya lo hemos manejado de muchas maneras. Y la ligadura crea una nueva asociación con un nombre con un valor. Como les mencioné, ustedes a un nombre cualquiera le ponen un valor, ¿cierto? Y es esa parte, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando usted ya introduce asignación, ya esos valores pueden cambiar a medida que el código va avanzando, ¿sí? Entonces, en términos generales, la ligadura comprende la asociación de nombres con valores y la asignación comprende el compartimiento de valores entre diferentes procedimientos. ¿Qué quiere decir? En el caso de asignación, este puede cambiar. Muchachos, debo indicarles que en este momento está lloviendo algo fuerte donde vivo. Si se me da el internet o algo, es por eso, ¿listo? Bueno. Que se les caiga el rancho. Mentira, profe. Hágale, profe. Lo reconstruiré, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el momento, las expresiones que nosotros utilizamos hacen alguna operación matemática y pues devuelven un valor, ¿cierto? Eso es todo lo que hace. Pero, ¿qué pasa? Hasta ahora, como únicamente tenemos operaciones que vuelven valores, ¿cierto? Hasta ahora, únicamente tenemos expresiones que retornan valores. ¿Cómo así? Pues si usted hace una suma, devuelve un valor numérico. Si usted ejecuta un procedimiento, pues puede volver un valor, ¿cierto? Que puede ser otro procedimiento, puede volver un número. En el caso de los procedimientos, cuando los crean, pues retorna la clausura. Entonces, todo devuelve un valor, ¿cierto? Entonces, eso se trata de la computación en este momento, porque estamos bajo un paradigma funcional. Bajo el paradigma funcional, cualquier operación que usted haga siempre retorna un valor, ¿cierto? Recuerden que los valores expresados hasta el momento son números más booleano más proc, vale. Sí recuerdan eso, ¿no? Pero los valores expresados son aquellos que ve el programador, ¿cierto? Usted puede ver un número, un booleano, pues que se asume que
0 es falso y 1 y cualquier otro valor es verdadero, y probval pues es las clausuras. Entonces hasta ahora hemos podido hacer únicamente eso, ¿no? Pero si yo quiero hacer asignación, el hecho de cambiar el valor de una variable no significa que tenga que devolver un valor, es una operación de efecto. Usted está haciendo es un cambio en el estado de una variable. Entonces eso no devuelve ningún valor, ¿cierto? Eso es una operación de efecto. Para eso necesitamos la ejecución secuencial. Por eso es que cuando pasamos de este paradigma que estábamos manejando nosotros, hasta el momento nosotros teníamos era esto. Bajo el paradigma funcional, nosotros bajo el paradigma funcional teníamos esto. Básicamente el paradigma funcional que teníamos. Primero, toda expresión, ¿cierto? ¿Qué devuelve? Retorna un valor, ¿cierto? Hasta ahora teníamos eso. Toda expresión retorna un valor. Entonces, por ejemplo, si usted hacía esto, por ejemplo, let a es igual a proc de bla, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Dentro de este a que se almacena, ¿qué valor retorna esto, muchachos? ¿Qué tipo de valor retorna este a igual a proc? ¿Qué se guarda aquí? Según lo que hemos visto. ¿Qué se guarda en esa a? ¿Qué se guarda en esa a, muchachos? No. Un closure, correcto, ¿cierto? Un closure, que esto es un Closure. un probable, un procedure. No entiendo por qué. La había entendido mal. La había entendido es que un procedure. Yo digo que es eso. No, procedure, o sea, pues procedimiento, pues. Sí, pero sí, exactamente. Entonces, en ese caso, correcto, es correcto. Entonces, cuando nosotros ejecutamos estas cosas, ¿cierto? Entonces, cada cosa que usted hace devuelve un valor. Y, por ejemplo, cuando yo hago in, ¿cierto? Lo que sea, entonces, este in, lo que sea, siempre va a retornar un valor, ¿cierto? Y recuerden que los valores pueden ser números, booleanos y proc, ¿cierto? Que esto básicamente es un valor expresado, ¿cierto? Esto es un valor expresado. Eso hasta ahora es lo que hemos hecho nosotros. Toda expresión retorna un valor. Y segundo, es muy importante, no importa donde llames, ¿cierto? Donde llames una función, si tiene los mismos argumentos, ¿qué pasa? Si tiene los mismos argumentos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué garantiza esto, muchachos? ¿Cómo, profe? Si usted llama una función con los mismos argumentos en cualquier parte del código, ¿qué garantiza este paradigma funcional? ¿Qué es lo que garantiza? ¿El valor no cambia? Exactamente, retorna, ¿cierto? Siempre lo va a hacer el mismo valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si usted, por ejemplo, llama de f de 1, 2 y luego vuelve a llamar f de 1, 2, yo le garantizo a usted que si es la misma f, obviamente, porque pues puede haber scoping de variables, o sea, ocultamiento. Si usted declare f y luego vuelva a declarar otra f, eso es scoping o ocultamiento. Entonces, claro, usted siempre no importa dónde la llame, se garantiza que se devuelve el mismo resultado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros ahora vamos a agregarle dos cosas. Vamos a agregarle asignación, ¿cierto? Y secuenciación. Vamos a sumarle estas dos cosas. Cuando llegamos a esto, secuenciación, entramos a un paradigma de programación que se llama programación imperativa. La programación imperativa es la que ustedes suelen usar, donde las variables, primero, ¿cierto? Vamos a bajarle el key a esto. Donde las variables, lo primero, ¿cierto? Entonces, lo primero acá es, ¿cierto? Las variables tienen estado. ¿Qué quiere decir que las variables tengan estado? ¿Qué quieren decir? Que tengan estado. ¿Qué quiere decir que las variables tengan estado, muchachos? De acuerdo a todo lo que estaba hablando. Que puede cambiar el valor variable. Que exactamente su valor puede cambiar.
¿cierto? Tu valor puede cambiar. Y lo segundo, hay operaciones de efecto. ¿Qué es una operación de efecto? Es algo nuevo que hagamos agregar. ¿Qué es una operación de efecto? De acuerdo a lo que he hablado. ¿Qué es una operación así de efecto en lugar de valor? ¿Qué pasa allí, muchachos? Que cambia algo, pero no retorna nada. Exactamente, no retorna un valor. Y tercero, vamos a tener secuenciación, cosa que no teníamos en el anterior paradigma, ¿cierto? ¿Por qué no teníamos eso en el anterior paradigma? Porque pues en el anterior paradigma únicamente uno se preocupaba por los valores, ¿cierto? O sea, esa expresión retorna un valor, un operativo y ya está. Entonces, eso lo que va a cambiar y ahora vamos a pasar del paradigma funcional al paradigma imperativo. De hecho, les cuento, si ustedes le meten objetos a esto, ¿qué creen que tienen? ¿A qué paradigma cree que llegan si le agregamos objetos? Un paradigma orientado a objetos. Programación orientada a objetos, ¡pum! ¿Cierto? Llegan a programación orientada a objetos. Realmente miren que aquí vamos pasando de un paradigma a otro, ¿sí? Y eso que por ahora no tenemos lenguajes tipados ni nada de eso. Entonces, por ahora, vamos a ver que las variables pues van a poder cambiar su estado, hay operaciones de efecto y va a entrar en juego la secuenciación. ¿La secuenciación qué es? Que ya usted puede hacer más de una operación, ¿cierto? Porque van a haber operaciones de efecto, ¿cierto? Y pues se supone que al final uno retorna un valor. Entonces, eso es para hacer operaciones de efecto, ¿cierto? Porque pues usted a la larga hace, digamos, un cambio de variable, un seteo, y pues no puede retornar eso. Entonces, usted lo que va a hacer luego es una operación de valor. Entonces, por esa razón, se va a agregar secuenciación. Entonces, muchachos, vamos a ver cómo se realiza eso. Para lo primero, vamos a agregar a nuestro lenguaje la posibilidad de hacer ejecución secuencial, es decir, poder hacer varias cosas, cosa que no podíamos hacer hasta el momento, y vamos a hacer asignación, ¿cierto? O sea, poderle cambiar el valor a una variable. Vamos a hacer también un cambio, es que el valor denotado va a ser una referencia a un valor expresado. Vamos a introducir ahora lo que son referencias. ¿Qué pasa con las referencias? Que ahora ya las variables no van a almacenar directamente el valor que usted creó, sino que va a agregar una referencia a un valor. Cuando usted hace un cambio, ¿cierto? Va a cambiar es el valor, ¿cierto? Que se refiere a la referencia, o sea, cambia la referencia, ¿cierto? Entonces ahora vamos a agregar algo intermediario, que en lugar de apuntar directamente a los valores, vamos a tener son referencias, ¿cierto? Hasta ahora todo bien, muchachos, hasta acá. Lo que hemos hecho. ¿Todo bien, muchachos? ¿Bien hasta acá todo, muchachos? ¿Podría repetir lo último? Que por ahora vamos a agregar lo siguiente, ¿cierto? Vamos a poder hacer ejecución secuencial con el begin y vamos a poder hacer así cambio de los valores de variables con set igual con mando set. ¿Y ahora qué va a pasar? Los valores expresados que el programador siguen siendo los mismos y que ahora usted va a almacenar dentro de sus variables referencias, porque realmente lo que usted, cuando usted hace un cambio, usted está cambiando la referencia, el valor que tiene la referencia. ¿Listo? Ok. Bueno, más hasta aquí, muchachos. ¿Algo que tengan que decir? ¿Algo más, muchachos? ¿No, Todo bien. muchachos? Ah, bueno, listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a agregar estas expresiones a la gramática. Entonces, yo he estado trabajando sobre el interpretador que he hecho yo desde cero, ¿cierto? Que tengo acá en las... Yo igual le subo el interpretador del libro.
Entonces, la última clase la tuvimos el 4 de agosto, que este es el PROCRECT, que es de procedimientos recursivos, ¿cierto? Y ahora voy a guardarlo. Y ahora, hoy es 18 de agosto de 2020. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a agregar un interpretador, que es el interpretador por asignación, ¿cierto? Vamos a tener el interpretador por asignación. Pues vale, muchachos, ¿qué es lo nuevo que vamos a agregar? ¿Cierto? Lo nuevo que vamos a agregar es lo siguiente, es esta parte. ¿Cierto? Vamos a agregar esto, esto viene siendo lo nuevo. Esto es de procedimientos. Y vamos a agregar ahora, que no está completo, pero bueno, igual sirve. Vamos a agregar ahora el tema de asignación. Vamos a volver esto un lenguaje imperativo. Ya no es un lenguaje funcional, como les expliqué, sino es un lenguaje imperativo. Que ya ustedes pues ya están usualmente más habituados a eso. Entonces vamos a agregar esto. Set identificador igual a expresión. Vamos a agregar lo que es asignación, ¿cierto? Vamos a agregarlo así. Entonces, ¿qué pasa acá? Va a pasar, ¿cierto? Expresión. Set, ¿cierto? Set, identificador, ¿cierto? Identificador, y luego viene igual a expresión. Entonces, igual a expresión, lo estoy agregando acá, la expresión, y bueno, esto vamos a llamarlo set expression, y ahora vamos a tener el del begin. Es una expresión, ¿cierto? Viene el begin, viene acá después del begin, viene, básicamente es una expresión seguido de expresiones separadas por punto y coma, básicamente, ¿cierto? Lo que pasa es que el begin yo no puedo tenerlo vacío. Esto realmente, muchachos, estos que ustedes ven aquí, realmente esto, como lo escribieron acá, realmente esto puede verse como expresión, ¿cierto? Más. ¿Qué significa este más? Que al menos debe tener uno. Que al menos debe tener uno. Por eso es que se escribe de esa manera. O sea, yo no puedo escribirlo de otra manera porque si yo lo escribo como separate list o algo así, o sencillamente Arno, pues va a aceptar vacío. Y va a ser complicado pues tener un begin vacío. Eso no se puede manejar fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El begin, ¿cierto? Va a tener una expresión, ¿cierto? Y luego, ¿qué viene? Un Arno de punto y coma, expresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Son expresiones separadas por puntos y comas. Entonces, eso es lo que va a venir acá, ¿cierto? Igual acá está escrito, ¿cierto? Begin expression, Arno, entonces aquí está. Entonces, muchachos, ya de esta manera, ¿cierto? Ya agregué las dos variantes. Obviamente, muchachos, acá en evaluar expresión, pues me va a tocar, obviamente, incluir, vamos a hacerlo antes de la primitiva, pues me va a tocar incluir lo de asignación. Yo voy a tener voy a tener set expression, de acuerdo a la gramática, esto se va a llamar IDs, ¿cierto? ID y RHS expression, ¿listo? Por ahora, no hagas nada. Y tengo el siguiente, que es begin expression, ¿cierto? Yo tengo spreads y expressions. Y por ahora no haga nada, ¿cierto? Porque tengo que hacer otros cambios, ¿cierto? Por ahora no hagan nada. ¿Listo? Por ahora que no me hagan nada. Bien. Hay un conflicto entre el set y el begin. ¿Por qué? Mira, yo pillo. Begin expression. Ah, falta el end. Ah, bueno. Lo que pasa es que, como esta forma que yo lo escribí, él no sabría dónde terminan las expresiones. Por eso es que me saltó ese error de allí. ¿Sí? Que había un conflicto por la izquierda.
era porque como yo tengo expresión, 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 y si yo no le digo cómo terminar, el problema es que pues no va a saber dónde para y por eso genera conflicto. Entonces, vale, muchachos, ya hecho esto, no debería saltar un error acá. Vamos a ver, me salta aquí. Ah, no. No, esto no tiene nada que ver, es un error chimboy. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya hice esto, ¿cierto? Y ahora voy a agregar acá, esperen a ver si me olvidó cerrar algo. Ah, no, no hay nada abierto, no hay nada cerrado. Entonces, vale, por ahora tengo expresión, expresión y listo. Esto debería de funcionar teóricamente. Ah, bueno, no sabe qué hacer con skip. Entonces, pues por ahora coloquemos uno. No haga nada más. Debería de funcionar. Vale, por ahora no hemos hecho nada. Simplemente agregué en la gramática y luego agregué en las variantes, ¿cierto? En las variantes en el cases de expresión. No he hecho nada más. Entonces, bueno, dejémoslo acá parado, porque hay cosas que tenemos que agregar que aún nos faltan. Todavía no es suficiente con esto. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Pues aquí está. Ya vamos a poder hacer cosas como esto. Entonces, yo les hago una pregunta, ¿cierto? Esta primera expresión, ¿qué va a pasar? Píllenla bien. ¿Qué va a pasar con esta expresión? ¿Qué sucede en esa expresión, muchachos? ¿Qué sucede ahí? ¿Y qué valor debería de retornarnos? 2. ¿2? ¿Por qué 2? Porque pues le agrega 1 a m, o sea, le suma 1 y lo multiplica por 2. Y luego retorne m. Y pilla acá el uso del begin. El begin básicamente, tengo operación, efecto, operación de efecto, y acá tengo un valor. Siempre se trata de que el último, ¿cierto?, devuelva un valor. Por eso es que se coloca de esa manera. Y pillen este de acá. ¿Qué debería de pasar con este de acá? Con este método acá. 202. 202, ¿por qué? Pues primero pasa el 100 ahí y le suma 1, ¿cierto? Uh-huh. Después también con el otro lo mismo y lo suma después, ambos. Exactamente, porque es paso por valor, ¿cierto? En paso por valor, esto realmente cuando usted pasa este X a P, esto realmente usted pasa es una copia, ¿cierto? Eso lo vamos a ver. Ya en paso por referencia eso a otro valor, pero sí, es correcto. Entonces yo 3 igual acá al X. Entonces acá se crea X igual a 100. ¿Y acá qué hacen? Le suma 1, 101 y retorna 101. Entonces ya vamos a poder hacer esos cambios, muchachos. Ya vamos a poder hacer esos cambios. Ahorita vamos a ver cómo escribimos esos cambios, porque pues a la larga el alcance de las variables eso nos toca entrar a mirarlo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de cómo se trabaja eso. Entonces, lo primero es begin, ¿cierto? ¿Qué pasa con begin? Vamos a evaluar expresión, que es esta, y luego evaluamos esta lista de expresiones. ¿Qué pasa? Si esta expresión es una lista vacía, yo sencillamente retorno esto acá. Yo retorno esto. Y si esto es distinto que vacío, yo retorno, ¿cuál? ¿Cuál creen que retorno como valor? Si yo tengo muchas expresiones, ¿cuál retornaría? De acuerdo a lo que he dicho. ¿Cuál retornaría? ¿La última? La última. La que está modificada, ¿no? Sí, exactamente. La última que usted haga, ¿cierto? Ese es el valor. Entonces, aquí lo hice, ¿no? Retorno el valor. Entonces, bueno, para evaluar una evaluación de expresiones de set, ¿cierto? Vamos a ver aquí si siguen con... Vamos a ver. Ok, no importa. Entonces, acá ya que no sigue lo que yo quiero, voy a hacer el del begin. ¿Cómo hago el del begin? Es muy sencillo, muchachos. Aquí tenemos el begin. Entonces, yo lo que entro a evaluar, lo primero es, si expresiones es una lista vacía, ¿qué hago? De acuerdo a lo que dice. ¿Qué hago, muchachos, ahí? ¿Qué hago ahí? Retornar el valor de la expresión normal. Sí, normal, lo evalúo. Evaluar expresión, ¿cierto? Y pues lo envío el ambiente actual, ¿cierto? Hasta ahora no he hecho nada raro. Y en caso que no sea vacío, ¿qué hago? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué me tocaría hacer? ¿Qué me tocaría hacer en ese caso, muchachos?
¿Qué me tocaría hacer ahí? Caso listo. Si expresiones es una lista vacía, o sea, yo mandé una sola cosita al begin, pues ejecute lo que hay. ¿Y qué pasa si la lista es vacía? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, muchachos, ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Exactamente, o sea, debo hacer una función recursiva. Pues aquí pues me conviene un letrec, ¿cierto? Aquí me conviene a mí un letrec, ¿sí? Entonces, de ese letrec, ¿qué voy a hacer? ¿Qué creen que debo hacer en ese letrec, muchachos? ¿Qué creen que debo hacer en ese letrec? ¿Cuál es la idea de ese letrec? ¿Qué debo hacer acá? ¿Qué debo hacer ahí? Evaluar la operación que le mando. Sí, correcto. Lo que debo de hacer, ¿cierto? La respuesta que debo hacer es evaluar primero es, ¿no? Y luego evaluar la lista. ¿Retornando quién? ¿El último? ¿De quién? ¿De la lista? ¿Estamos de acuerdo ahí? Retornando el último de la lista. ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? O sea, debo evaluar primero expression, ¿cierto? Eso es lo primero que tengo que hacer. Y luego, ¿cierto? ¿Qué debo de hacer? Evalúo expresión y luego ¿qué hago, muchachos? ¿Qué hago con cada uno de los elementos de la lista? Evaluarlos y retornar el último. Exactamente, John Edison. No, Sebastián, no es una función con acumulador. Vale, vamos a llamarla evaluar expresiones, ¿cierto? Y evaluar expresiones, ¿qué es? Evaluar expresiones. Entonces, evaluar expresiones es una función que entra, pues es un lambda, ¿cierto? Que va a recibir pues, la lista que yo estoy manejando, st. Entonces, empiezo con la pregunta de, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo aprovecharme de algo, muchachos. Miren lo que voy a hacer. ¿Por qué pregunto si el CDR de la lista es nulo? ¿Por qué razón puedo hacerlo directamente así y no pregunto si la lista es nula? ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer eso? De la lista que entra allí. ¿Por qué puedo preguntar de una vez que si el CDR es nulo? ¿Qué estoy buscando con eso? Para devolver el actual. O sea, en caso de Para que... devolver el... Sí, dilo, Camilo. Dilo, Camilo. Pues para devolver el... Si el otro es nulo, significa que ya tiene que devolver el valor, ¿no? Exactamente, correcto. Exactamente, si ya es nulo, ¿cierto? Si ya el valor es nulo, perdón, si la lista es de tamaño 1, ¿cierto? Pues estoy en el último, ¿cierto? O sea, pues si recorro la lista, yo ya no necesito evaluar si es directamente nula porque yo ya hice esta pregunta aquí. Ya, yo pregunté por esa lista ya. Ya pregunté si esa lista está vacía. No está vacío. Entonces vaya para acá. Yo ya sé que la lista de entrada no es vacía. Entonces yo puedo preguntar, hey, ¿es vacío o sea, ¿usted es una lista de un elemento? Me dice sí. Entonces, pues, el primer elemento viene siendo el último. Entonces, yo tendría que hacer evaluar expresión, ¿cierto? ¿De quién? Del car del ST y le envío el ambiente. ¿Cierto? Eso es lo primero que tengo que hacer. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa? En otro caso, ¿cierto? Miren lo que viene. Voy a hacer este begin es de Dr. Racket, ¿cierto? Begin es de Dr. Racket. Entonces, lo primero que debo hacer es evaluar expresión de quién? Del car del ST, ¿cierto? Y luego hacer el llamado recursivo. Entonces, ¿qué acabo de hacer ahí, muchachos? A ver que alguien me explique. ¿Qué acabo de hacer en ese pedazo? Este es el begin de Dr. Racket, ¿no? Tomen eso en cuenta, ¿sí? Ese es el begin del Dr. Racket. ¿Qué acabo de hacer acá? ¿Por qué lo hice de esa manera? Muchachos, ¿por qué lo hice de esa manera? ¿Qué estoy buscando ahí? ¿Por qué lo hice así?
No lo sé, tú dime. Eso no es respuesta, Brian. O sea, ¿qué ven ustedes que estoy haciendo acá? Pónganle algo de lógica. Está evaluando cada uno y como tiene más cosas, pues le hace con los demás, ¿no? Correcto. Yo primero evalúo el primer elemento de la lista, ¿sí o no? Y luego le envío a evaluar expresiones, que es esta función de acá, que le envío. ¿Qué le estoy mandando acá? Pues todos los que falten, ¿no? Todos los que faltan, exactamente. Entonces, observen una cosa que es chistosa. Para yo implementar el begin de mi lenguaje, ¿qué estoy usando? Un begin. Y este begin, ¿quién lo proporciona? Scheme. Ese begin es de Scheme. Exactamente. O sea, yo para implementar el begin de mi lenguaje, ¿qué estoy usando por debajo? ¿Qué ven aquí, muchachos? ¿Alguien, pues, la pregunta que acabo de hacer? ¿Alguien la puede responder? Bueno, acá ¿Qué es lo que debo... está haciendo esa función, perdón, condicional? Si la lista está vacía, no, ves, si el resto de Ujú. la lista está vacía, me, me hace la recursión de evaluar expresión con el primero de la lista y el ambiente. De Sí, lo contrario, ¿qué es begin? ¿Empezar? ¿Crear? begin es eso. Vamos a volvernos acá. Piensen en este begin, ¿cierto? Piensen en este begin de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pensemos en este begin, muchachos. De nuevo, pues, Primero, está empezando a llover durísimo. por aquí Entonces, también. Primero sí. colocan a m igual a 0. Después en el begin cambian el valor de m. Ajá. Entonces, exactamente. Entonces les voy a explicar qué pasa. Como el begin tiene esta estructura, ¿cierto? El begin tiene expresión y lista de expresiones. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de esto, ¿quién sería la expresión y quiénes serían la lista de expresiones? Ustedes me dirán. Pues las expresiones... mm, pues, ¿qué le digo, profe? No, mentira. Begin tiene, ¿cómo es que usted dice, profe? Tiene dos parámetros, o sea, por decirlo así, dos campos. Sí, Uno que ah, es y el es otro es... la expresión seguido de un cero o más expresiones. Realmente, pues esto es una cerradura positiva, ¿no? O sea, la forma de manejar la cerradura positiva. ah, Entonces, yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a esa gramática, ¿quién es aquí la expresión y quiénes son la lista de expresiones? pues, La segunda, Sería la primera y sería la segunda, el set M por M. Set M igual a dd1 de m, Sí, correcto. ¿Y quiénes serían las expresiones? en Set la M, otra. ajá, exactamente. M,2 y aquí vendría M, ¿estamos de acuerdo? profe, cuando retorna así eje m, ¿qué es lo que significa, perdón? O sea, cuando Cuando vuelve y lo retorna escribe, este M, esto está retornando aquí el valor. el Recuerden que valor. cuando yo Ah, ya. consulto la variable así, esto me retorna es el valor, o sea, lo que esté guardado en M, en ese caso quedamos que 2, ¿no? Eso retorna 2. ¿Sí? Porque primero le incrementas 1 y luego ese Ah, sí, incremento sí, lo no, multiplicas por 2, sí, ¿cierto? es que no me... Sí, Entonces sí, al sí. final, exactamente. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. Para hacer que esto funcione, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tengo que hacer para que esto funcione? De acuerdo a lo que hemos visto a lo largo del curso.
¿Ustedes qué piensan? Quisiera escucharlos un poco o menos leerlos. Ustedes me dirán. No sé, estoy pensando. No, diga lo que se le ocurra, Brian, lo que sea. Así sea una disparatada, pero al menos me ayuda a ubicarme cómo son. Profe, y ojalá no se le dañe internet porque le escucha entrecortado. Sí, sí, es que el internet es muy débil. Evaluar los sets, correcto. Entonces, yo debo evaluar primero esto, segundo esto y tercero esto. Entonces, evalúo esto. Le aplico evaluar, ¿cierto? Expresión. Luego, ¿qué hago? A este señor le aplico evaluar, ¿cierto? Expresión. Y luego, ¿qué hago? Evaluar, expresión, ¿cierto? Pues para que trabajen. Recuerden pues que a la larga esos son árboles de sintaxis abstracta. Y es exactamente lo que estoy haciendo acá. Evalúa el primero de la lista. Luego nos encargamos de este de aquí. El primero de la lista es este. Y luego pasa acá y sabemos que es una lista de tamaño 1. Si el resto de la lista vacía es una lista de tamaño 1, entonces al final me va a devolver es esto. Entonces, para esto, muchachos, yo utilizo el begin ¿de quién? De Dr. Racket. ¿Por qué tengo que usar el begin de Dr. Racket? ¿Por qué lo tengo que usar? ¿Por qué estoy obligado a usar el begin de Dr. Racket? ¿Ustedes por qué piensan que estoy obligado a usar el begin de Dr. Racket? Por acá ya repitiendo la secuencia. Exactamente, para poder ir haciendo la secuencia. No hay nada más de Dr. Racket que me ofrezca eso. Es chistoso, pero para implementar el begin de mi lenguaje, tengo que usar el begin de Dr. Racket, ¿cierto? Miren acá. Yo acá lo puedo llamar begin 1, 2, 3, 4. Porque begin tiene el mismo comportamiento, siempre me retorna el último. Él hace todo esto, ¿cierto? Pero como están operaciones de valor, pues realmente no pasa nada. Lo que es interesante es cuando estas variables son de efecto. Miren acá, define x3, ¿correcto? Vamos a hacer begin. Miren acá, set x igual a más x1. Recuerden que estoy en Dr. Racket. Set x igual a por 2x y al final retorno x. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Qué me va a retornar eso, muchachos? Fíjenlo bien. ¿Qué me va a retornar eso? No, 3 no, Hernando. 8. Vamos a ver, 8. Sí, correcto. Esto retorna 8. Verdad. Yo tan bobito. Esto tiene que... ¿Verdad que estoy en Dr. Racket? Tengo que hacerlos así. Set x y el valor. Tengo que hacerlos así. Sí, porque estoy en Dr. Racket. Acostumbre con el lenguaje del curso. Tengo que hacerlos así. ¿Cierto? Pues para que funcione. Bueno, este X lo pongo acá. Y efectivamente esto va a retornar. ¿Por qué? Esperen, yo algo. Set no está funcionando acá. ¿What? ¿Por qué? No entiendo. ¿Esperen, yo pillo algo? ¿No es LED, profe? No, tiene que ser set. ¿Esperen, yo pillo algo? Este me lo probé. Racket. Ajá. Ese, ya les digo, de pronto tengo yo un problema. Setting referencia. Ve, pero qué raro, porque yo pregunto acá por X y me devuelve 3. Si yo hago set X, ¿ves? ¿What? ¿Set no funciona? No. ¿What? Esperen un momento. Parece que set no funciona acá como me gustaría, pero es muy raro. Pero yo busco en la documentación de EOPL que me sirve. Es muy raro. Yo aquí tengo, vamos a ver, set, tengo vector set, ajá. Que ya, muchachos. Un error de novato. Es que es set con este. Ahora sí funciona. Pero obviamente pues tengo que arreglarlo, ¿no? Este que no me funcionó. Este es. Entonces es set con este acá. Es así. Y ahí ya me funciona. Aplicación no procedure. A ver, de nuevo. No me interesa. X. Set X4. Ajá.
X4, set X8. Bien. Aquí me debe funcionar. Ahora sí. Y ya sé cuál es el problema. Ponme paréntesis, que estos paréntesis no, realmente no van acá. Eso baja así. Primera operación, segunda operación y tercera operación. Y así va a retornar 8. Bueno, en ese caso retorna 18 porque el valor original era 3, ¿cierto? Entonces voy a hacer el arreglo. 3. Y ahí vuelvo a hacerlo. Y miren que aquí me va a retornar 8. Bueno, fue básicamente como problemas de manejo ahí. Pero lo que quiero que vean, ¿cierto? Es que, de hecho, vamos a utilizar el set, sí, correcto. El set que vamos a utilizar, pues ya van a dar cuenta que también va a ser de Dr. Racket para poder hacer los cambios en el ambiente, pero por ahora no nos metemos con eso. Y el begin lo que hace es ejecutar estas operaciones y al final retornar un valor. Observen ustedes si yo no hago eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no retornó nada? ¿Por qué ese begin no retornó nada? Y de hecho, yo podría hacer esto. ¿Por qué que no está definido? No, X está definido. Pero Pero ahí... hay otra razón. Acá. P no tiene nada. ¿Por qué? ¿Por qué P no tiene nada? Porque ustedes piensan no tiene nada. No está definida, pues. ¿El set qué es? ¿Es una operación de valor o es una operación de efecto? Efecto, exactamente. ¿Qué pasa con las operaciones de efecto? No retorna nada. Exactamente. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan en su curso de HIPPO, les voy a ver porque todavía como que no ha quedado clara, veo que no está muy clara la idea, ¿cierto? rpl.it. Si ustedes notan, muchachos, vamos a hacer uno en C++, ¿cierto? Que es como el clásico error. Entonces vamos a llamarlo test. Entonces, muchachos, resulta que tienen que cargue. Entonces, vamos a incluir IOStream. Entonces, using namespace std para evitarnos eso. Y voy a hacer lo siguiente. Sin, entonces, intx igual a 0. Sin out, ingrese un valor. ¿Cierto? Ingrese un valor. La geni. Y sin x, ¿cierto? Meta x y luego si x es igual a 0, ¿cierto? Retorne count x vale 0, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, muchachos. Entonces, voy a ejecutar esto. Pues pucha, ya lo corrigieron. Es que este era un error clásico. Este era un error súper clásico. Era un error súper clásico. Creo que ahí me funciona el error clásico. Entonces, muchachos, ingrese un valor, ¿cierto? Ingreso un valor. Yo ingreso 0. Yo ingreso 0. ¿Y qué va a pasar? ¿No pasa nada? Entonces, ¿por qué no pasa nada, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Porque está asignando a X el valor de 0. Exactamente. Y de hecho, ¿saben por qué no funciona? ¿Alguien se tiene la idea de por qué no funciona? Porque no está comparando y le falta un igual, creo. No, es otro problema. Ya te voy a mostrar. Aquí va a entrar. O sea, no, aquí tampoco entra. No, si esto lo toma como valor falso. Es muy similar a este error, sino que resulta que este es C++10 y resulta que no maneja este error. No, eso es un warning. Eso es un warning. Entonces, muchachos, si yo ingreso, miren acá, si yo ingreso 1, miren acá, si yo ingreso 0, ¿por qué nunca entra? X vale 0, ¿por qué nunca entra? Porque aquí estamos haciendo una asignación. Y esta asignación siempre va a retornar 1, ¿cierto? Como valor de éxito. Entonces, pillen acá ustedes. Si ingreso un valor 0, X vale 0. Entonces, este es un error clásico, ¿cierto? De que hay acá. Entonces, pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo acá, ¿cierto? Que
X igual a 0 en sí es una operación ¿de qué? ¿De valor o de efecto? X igual a 0. ¿Es una operación de efecto o de valor? ¿Por qué es una operación de efecto? ¿Por qué es una operación de efecto? Exactamente. Y si le pongo doble igual, ¿cierto? Si le pongo doble igual, ¿qué pasa ahí? ¿Es una operación de efecto o de valor? ¿Por qué es de valor? Bueno, porque ahí está no está asignando, sino que está comparando, ¿no? Sí, y en la comparación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la comparación? Que si X es igual a 0, que imprima que X vale 0. Sí, no, pero X igual a 0, ¿qué pasa? ¿Eso qué me retorna? ¿Eso qué me puede retornar? Ah, eso es Un booleano. booleano, obvio. Exactamente. Como dijo allí Weisman, es totalmente correcto. Eso me puede volver verdadero o falso. Y pasa exactamente lo mismo acá. Que cuando yo hago esto, ¿cierto? Y al final retorno este set, porque P no tiene nada. O sea, es que es raro. O sea, yo pregunto por P y no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada? Porque, o sea, no hay manera de... Porque exactamente, el set no devuelve nada. El set en sí no devuelve nada. ¿Que cambia el valor de X? Sí, ese es el efecto. ¿Pero qué valor produce? Nada. Un void. No existe. Dígame, Brian. No, solo como produce como un true, entonces pues no tiene ningún valor implícito, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Entonces, miren esta diferencia. Voy a definir otra, ¿cierto? Llegó el señor de la mazamorra. Vamos a ver. R, ¿cierto? Miren acá la diferencia. Y acá al final, después de este set, le voy a poner X. Y miren lo que pasa. Ah, bueno. Debo ponérsela afuera. Ajá, que cierre acá y acá. Entonces hago esto. Y miren, pregunto por R. ¿Ven la diferencia? 78. ¿Por qué? Porque este último retorna un valor. Entonces, es exactamente lo que uno busca con eso. Ustedes cuando estén trabajando con el begin, hagan los seteos que ustedes quieran. Pero el último, ¿qué pasa? Con el último del begin, ¿qué es obligatorio? Con el último del begin. Mandarle el valor. Mándale el valor. Exactamente, Edison. Exactamente. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Entonces, yo básicamente, ¿cierto? Utilizo un begin acá para ir evaluando las expresiones de la lista, ¿cierto? Entonces, termino acá la definición de, bueno, aquí retomo el else, resuelvo el begin, resuelvo el lambda, ¿cierto? Debo resolver el lambda, aquí ya resolví el lambda, voy a quitar esto. ¿Es control G o control E? ¿Cómo es que lo quito? Esconder definiciones, ¿dónde está? Es control D. Entonces, no, control D es esconder definiciones, necesito esconder las iteraciones, control E. Entonces, muchachos, acá, ¿cierto? Ya. Entonces termino esta función de evaluar expresiones, cierro el área de definiciones del LetTrek, ¿cierto? Y ahora, miren lo que voy a hacer. Begin, de nuevo, evaluar expresión. Bien. De expresión en el ambiente, ¿cierto? Y luego voy a hacer el llamado ¿a quién? A evaluar expresiones, ¿cierto? A evaluar expresiones. Para no confundirnos, voy a llamarlo a evaluar expresiones del begin, ¿cierto? Para no confundirnos, porque es potencialmente confuso. Entonces, ¿y acá qué le mandamos? Ah, bueno, como ya la lista no es vacía, pues evalúela. Y le mandamos el ambiente, pues, que estamos trabajando. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Bueno, acá cierra el if, creo que cierra el letrec. Bueno, aquí es lo que hace el letrec. Cierro lo que hace el letrec, cierro el if y finalmente cierro el cases. Y acá cierro el cases. Miren que acá cierro el cases. Entonces, bien, muchachos, ¿qué va a pasar? Entonces, lo primero que va a hacer él es a quién primero debe evaluar en este orden que está acá. ¿Qué es lo primero que debe evaluar de esta expresión? ¿Qué es lo primero que tiene que evaluar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? El add. Entonces, ¿este add dónde lo evalúa? Dígame.
A ver, LED, profe, LED. la. Entonces, ¿qué? Esperen, yo cierro eso, me está estorbando. Cierro acá una imagencita. Cierro esta gráfica. Por un segundo. Listo, es que estoy cerrando cositas acá que mucho ventanerío. Listo, ahora sí. Entonces, lo primero que tiene que ejecutar es esta vaina, ¿cierto? ¿Y esta vaina dónde la ejecuta? Pues en este primero de aquí. Aquí la ejecuta. ¿Sí? Eso es lo primero que tiene que ejecutar. Luego, ¿qué hace? Pues tiene que ejecutar esta lista. Esto a la larga, estos dos, ¿cierto? Esto es una lista de ¿qué? De expresiones. Entonces, él entra. Entonces, pregunta. De la lista tiene tamaño 2. ¿Cómo esta lista tiene tamaño 2? Yo les pregunto, ¿el CDR de esta lista será vacío? No. No, ¿cierto? Entonces, hacia acá. Evalúa el CAR. El CAR es este set. Y luego pasa con el CDR, que el CDR, voy a marcarlo en violeta, es este pedacito de aquí nomás. Ya el CDR de la lista es este pedazo. ¿Y ahora qué pasa? Yo les hago una pregunta. ¿El CDR de esta lista es vacío? Sí. Sí. Entonces, haga esto y ya está. Entonces, va a devolver el M. Y de esa manera trabaja. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Igual en el libro está codificado de una manera similar, pero pues yo lo codifiqué como esta otra manera. Igual pueden usar las que ustedes quieran. ¿Es claro un poco esto, muchachos? ¿Es claro? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntan, muchachos? ¿Dudas? Es medianamente claro, profe. Medianamente claro. Ah, bueno. Pues estoy tratando de hacerlo lo más claro que pueda. Pero pues igual yo sé que el curso es complicado y ustedes tienen clase desde las 6 de la mañana. Entonces tampoco espero pues que estén en su máxima energía. Partir a las 6 de la mañana. ¿Sí? Uy. ¿Y cómo les fue? Como diría, güey. Ahí. ¿Qué dijo Hernando? ¿No le escuché? No le escucharon. Ah, dijo gas. Ok, no quiero saber. De todos, muchachos, les cuento chisme. Pues yo he estado leyendo las actas del Consejo Académico y parece que están pidiendo una segunda fecha de cancelaciones para ustedes. Entonces, estén muy atentos. Me imagino que ustedes quieren cancelar algo a estas alturas de la vida. El semestre, no me entiendes, profe, sí, una que otra materia por ahí. Cancelar el último día de FLP. No, muchachos, es que... Entonces, estén pendientes. O sea, yo simplemente, eso se está hablando, pero de que se hagan, no sé. Si se vuelve legal, pues yo les cuento. ¿Listo? Igual la Secretaría Académica les informaría. Entonces, vale, muchachos, sino que me gusta a mí estar pendiente. Entonces, bueno, aquí tenemos y ya hicimos el begin, ¿cierto? Y hicimos el begin, o sea, ya podemos hacer secuenciación, ¿cierto? Sin ningún problema. ¿Qué me faltaría implementar? ¿Qué me falta implementar? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me faltaría hacer, muchachos? Ya hice el begin. Entonces ya tengo secuenciación, ¿cierto? Ya puedo hacer más de una cosa. ¿Qué más me faltaría hacer? Pues el del set, ¿no? El del set. Y el del set es el que tiene su enredo, ¿cierto? Entonces el del set, yo voy a hacerles una introducción, vamos a descanso y lo implementamos. Entonces ahora me toca hablar de la asignación. Entonces, muchachos, bueno, aquí estamos. Ahora sí. Ahora estamos por acá. Entonces, vale, vamos con el set. Para evaluar una expresión del set, debemos hacer primero resolver la parte derecha. ¿Cómo así? Cuando yo digo set x igual a más y, 3. ¿Qué tengo que resolver yo primero? Para poder hacer algo. ¿Qué tengo que hacer de primero? Antes de La suma cosa. de y, ¿no? Sí, correcto. Tengo que ¿Sí? resolver lo de la... Correcto. Lo de la parte derecha. ¿Por qué es fundamental resolver primero lo que está en la parte derecha? Porque es muy importante. Para que sean valores. Para que sea un valor. ¿Y yo qué hago con este valor que me da aquí? ¿Qué debo hacer con él? Lo seteo con X. Le cambio el valor a X. Exactamente. O sea, primero resuelve lo de la derecha, ¿cierto? Porque pues eso te va a volver un valor. Porque si no lo resuelves de primero, pues no vas a saber qué valor colocarle a X. Entonces,
Luego, yo modifico el contenido de X, o sea, X, recuerden que está en el ambiente. Recuerden que el ambiente es una lista de X, Y, Z, 1, 2, 3, y yo tengo, bueno, si yo hice ese seteo de X, pues tengo que entrar a modificar aquí, ¿cierto? Tendría que entrar a modificar. Entonces, este en sí, el resultado de la asignación, o sea, el resultado de, listo, cuando él hace eso, eso es que, aquí estamos hablando del efecto. Entonces, el efecto es cambiar en el ambiente este valor. Pero ahora, ¿cuál sería el resultado de esa asignación? ¿Cuál es el resultado? O sea, eso que me devuelve el set en sí mismo. De acuerdo a lo que hemos hablado. El set en sí mismo que me devuelve. ¿Un booleano? Ah, no. No, ¿Ah, sí? No, no, no. nada. Un void. Nada, eso, nada. ¿Por qué me devuelve un void? Realmente un void es una forma de representar que no es dato. Porque son operaciones de efecto, ¿cierto? En los lenguajes de programación, esas operaciones de efecto se manejan como void. Ustedes los han usado, imagino, extensivamente. Que una función que es void, ¿qué se espera de ella? Que haga. Nada, pues ya no Que vuelve no nada. retorna nada. No devuelve nada. No, que se espera que haga muchas cosas, ¿cierto? Pero no retorna nada. Una función que tiene void se espera en el diseño que usted la dedique es hacer operaciones de efecto. ¿Cómo hace operaciones de efecto? Leer símbolos en pantalla, imprimir símbolos en pantalla, modificar variables globales, invocar otras funciones y modificar variables. Eso es lo que se espera de una función tipo void, ¿cierto? ¿Por qué se espera eso de una función tipo void? ¿Qué pasa si yo hago operaciones con variables locales dentro de una función void y no retorno? ¿Qué me pasa en mi programa? Si yo hago puras operaciones de valor dentro de una función void, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues no van a volver dichos valores, ¿no? Y que se pierden, ¿cierto? O sea, lo que usted Oh. haga se pierde, ¿sí? Es una función que usted llama, pero hace cosas, pero no se pierde. Entonces, por lo general, estos se manejan como voids, ¿cierto? Entonces, bien. Ahora, muchachos, si ustedes recuerdan, ¿cierto? La clausura, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿qué pasaba con la clausura, con el closure? ¿Qué guarda el closure, muchachos? De un procedimiento. ¿Qué guarda el closure? El ambiente donde extiende. Pues guarda los argumentos, ¿cierto? Guarda el cuerpo y guarda el ambiente donde fue, ¿qué? ¿Dónde fue qué? No fue creado. ¿Dónde fue creado? Entonces yo les hago una pregunta. Ya empezamos a tener problemas, ¿cierto? Piensen en el siguiente código. Y aquí empezamos a tener problemas. Entonces yo voy a hacer let. Entonces x igual a 3. Inlet, ¿cierto? F igual a proc de XY. Vamos a hacer de ZY. Y lo que va a hacer esta cosa es, básicamente, X, Y, Z, in, begin, ZX, igual a 8, y retórneme F de 2, Bueno, ahí me faltó. Entonces, ¿qué problema ven ahí, muchachos? Cuando yo creo, vamos a dibujar los ambientes de esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué empezamos? Por el ambiente vacío. Empezamos por entiendo, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Luego, ¿qué pasa? Voy a crear un ambiente 1 que tiene x igual a 3. Tengo el siguiente ambiente que tiene a f, que es un closure, que guarda una copia del ambiente 1, ¿cierto? Y finalmente, ahí ejecuto f de 2, 3, ¿cierto? Bueno, ejecuto el set y f de 2, 3. ¿Qué se supone que hace, muchachos, set x igual a 8? Cuando ejecuto esto, ¿qué pasa? ¿Qué haría de pasar? Cuando ejecuto set x igual a 8. ¿Qué haría de pasar? ¿Qué haría acontecer? ¿Qué, profe, perdón? Que si ejecuto esta línea, set x igual a 8, estoy en esta representación de ambiente, estoy parado aquí en el ambiente 2. Recuerden que aquí estoy parado en el ambiente 2. ¿Qué haría de pasar cuando esto funcione? Todavía no lo hemos hecho funcionar. ¿Qué haría de pasar? ¿Qué haría de pasar, muchachos?
No, por ahora solo estamos acá, John Edward. No hemos avanzado nada. Y ahorita les vamos a ver cuál es el problema que hay. ¿Qué pasa cuando yo hago set x igual a 8? ¿Qué pasa en esa representación de ambiente? ¿Qué debe pasar ahí? ¿Qué sucede en en esta representación de ambiente cuando hago set x igual a 8? Cuando lo pongamos a funcionar, ¿qué debería de pasar? Me suma, no, me debería de sumar X, Y, Z. No, sencillamente cambia x por 8. Yo estoy preguntando por es por eso. este nomás. Ya, No he hecho nada más, ¿cierto? Ya. No he hecho nada más, ¿cierto? Es claro que sencillamente ese set lo único que hace es cambiar esa x. No, esto no retorna ningún valor. Recuerden que esto retorna es un void. Luego lo arreglaremos, miraremos qué retorna. Pero por ahora eso no retorna nada. Entonces recuerden que esto es una operación de efecto. Estás haciendo un cambio. Entonces no retorna ningún valor. Entonces, ¿estamos de acuerdo, muchachos, que este 3 que está almacenado aquí debe cambiarse por un 8? Pero, listo. Ahora hay un problema. Aquí está guardado ambiente 1, ¿cierto? Yo les pregunto una cosa. Cuando se guardó este ambiente 1, ¿cierto? Cuando se guardó este ambiente 1 aquí, ¿qué valor tenía X? 3. 3, ¿cierto? Él lo que tiene guardado es una copia del ambiente. Entonces, en este ambiente X vale 3. Resulta que cuando ejecuto f de 2, 3, hay un problema. Observa. Tiene que ser por paso por referencia, ¿no? Algo como así. Sí, tengo que introducir algo nuevo. Es como si existiera una copia, llamémoslo ambiente 1 fantasma, ¿cierto? Donde X sigue valiendo 3 y aquí extiende F. Y aquí extiende F que tiene X, Y, Z y Y. Z y Y con valores 2, 3. ¿Qué problema le ven a esto, muchachos? ¿Qué problema le ven? ¿Será que eso va a dar el valor que esperamos? Que es 2 más 3 más 8. O sea, supuestamente este señor yo esperaría que valga 3, 8 más 5, 13. Supuestamente debería valerme 13, ¿cierto? Porque pues X ahora vale 8 y si le vamos a sumar 5, pues debe dar 13, ¿cierto? No es que sea una copia. El que contiene la copia es la clausura. La clausura guarda una copia del ambiente, ¿cierto? Porque hasta ahora no había problema, ¿cierto? Hasta ahora no había problema, ¿sí? Porque usted hace el cambio y pues no pasa nada, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? Pues cuando lo ejecuto realmente se sale como un ambiente fantasma y realmente f de 2, 3 me va a devolver, muchachos, no me va a devolver 8, no me va a devolver 13, que es lo que espero, sino que me va a devolver 8. Y ese es un valor que eso. ¿Sí ven el problema que pasa? ¿Sí pillan el problema? Espérame, perdón, me explica otra vez, por favor. La clausura almacena una copia del ambiente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Cuando yo invoco a F, cosa que estoy haciendo aquí, ¿qué pasa? Genero un ambiente extendido en F que extiende ¿de quién? ¿Que extiende de quién, muchachos? ¿De quién extiende? Del ambiente 0. Del ambiente 0, sí. No, del ambiente, bueno, en este caso lo llamé 1. Resulta que aquí está guardado el ambiente 1, pero esto es una copia. Entonces, ¿qué pasa? Yo actualicé aquí X igual a 8 y puedo hacer el cambio. Eso es un sencillo seteo, ¿sí? Entonces, yo sencillamente cambio esa posición y listo, ¿sí? Pero aquí viene un problema, muchachos. Aquí viene un problema muy grave porque como este ambiente de acá, ¿cierto? Almacena directamente los valores. Entonces, como la clausura contiene el ambiente, realmente cuando usted ejecuta, X ¿cuánto sigue valiendo dentro de F? Yo cambié acá X igual a 8, eso es el ambiente general. Pero el ambiente que está copia dentro de la clausura, ¿qué valor realmente tiene X? Un 3, ¿no? Un 3. ¿Y qué pasó con el cambio? ¿El cambio se pudo hacer o no se pudo hacer realmente? No se hizo. No se hizo, ¿por qué?
Porque la función que se supone ve este X de aquí, realmente como lo tenemos manejado, es realmente que la función, la clausura contiene es una copia, ¿sí? Entonces nos va a tocar hacer unos cambios para poder que eso funcione. ¿Sí pillaron el problema que hay, muchachos? ¿Sí pillaron el problema que hay? Que cuando yo creo esta clausura, este X de aquí, ¿cuánto vale? Debería referirse a este, 3. Y cuando hago el cambio aquí, ¿qué pasa con este 3, muchachos? ¿Qué pasa con este 3? ¿Cuánto entra a valer? 8. 8. Cuando yo cuando yo hago la función, cuando la creo la clausura y la clausura va a tener este ambiente, pero cuando se creó, X valía 3 y yo posteriormente a X le puse el valor 8. Cuando yo ejecuto la función, si estamos trabajando de esta manera, ¿qué va a pasar? De acuerdo a lo que acabo de explicar. Exactamente. Que nunca va a encontrar el nuevo valor. Que nunca va a encontrar un nuevo valor. Y precisamente eso es lo que no quiero, porque se supone que esta X se refiere a esta X de acá. Si yo la cambié, esta función tiene que ser capaz de verla también. ¿Estamos allí? ¿Es entendido por qué no puede verse el cambio que acabo de hacer en la variable? O no, muchachos, no, o está Por totalmente la lost creación del ambiente fantasma, ¿no? por la creación del ambiente fantasma. ¿Y ese ambiente fantasma de dónde sale? También guardado en el Closure. El ambiente que está guardado en el Closure. Exactamente, mejor explicado, imposible. Entonces, muchachos, de acuerdo a eso, ¿cierto? Vamos a introducirnos ahora después del descanso, porque ya es hora, a algo que se llaman ¿las han escuchado? No. Las referencias. ¿La han escuchado o no? En hipo. ¿Qué es eso? Por valor y por referencia, ¿no? No, por ahora no hemos hecho ningún cambio con respecto a cómo se pasan los valores. ¿Ustedes se acuerdan de programación orientada a objetos, de hipo? ¿Qué era una referencia? Realmente cuando usted hace INTX igual a 3, ¿esto en la realidad qué es? Realmente usted pregunta por X, ¿X qué realmente es? ¿Qué es realmente X? Que está referenciado a 3. Okay. Correcto. Esto le dice el tamaño, no sé si se acuerdan de ahí, tamaño en memoria, ¿cierto? En memoria, un entero se van, vean, me dice, reserve 32 bits. Por eso es que me gusta hipo en C++. Entonces, dice, reserve 32 bits, ¿cierto? Estos son 32 bits. Vale. Y esos 32 bits, póngale 3. Pues 3 sabemos que es 11. Y todo esto va a estar lleno de ceros, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo. Ahora, yo para saber dónde está en memoria esa vaina, ¿qué tengo que saber? Si está en la memoria. Realmente X, ¿qué tiene que decirme? Para yo poder saber qué es 3. ¿Qué tiene que saber X? A ver, muchachos, antes de ir al descanso, porque esto es un gol importante. ¿Qué tiene que ser X para saber que yo sé que me refiero a este pedazo de aquí? El tipo de la variable me dice el tamaño en memoria, ¿cierto? Que si es un entero es 32 bits, si es un double, pues es 64, ¿cierto? Si es un long es 128 y así. Entonces, ¿qué tiene que saber X? O sea, yo tengo que, X, ¿qué tiene que decirme, muchachos? X, ¿qué tiene que decirme a mí? Una dirección, correcto. Entonces, no, que está la dirección 00FE. Entonces, cuando usted realmente pregunta por X, X no va a almacenar el 3, X va a almacenar 0FFE. ¿Por qué me interesa más a mí almacenar 0FE que almacenar un 3? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, muchachos? ¿Por qué me interesa más eso? ¿Cómo es la pregunta, profe? Porque a mí me interesa más guardar la dirección de memoria que realmente el valor de 3. ¿Por qué me interesa más guardar la dirección de memoria? Para el momento de invocarlo, de llamarlo, saber directamente dónde va a buscar y no perder. ¿Dónde voy? Correcto. Y para la hora de cambiarlo, ¿cierto? Yo no cambio la dirección de memoria, yo cambio el dato aquí. Y eso es lo que nosotros vamos a reproducir ahora. Ya vamos a cambiar
lo que vamos a cambiar es que ahora los ambientes no van a almacenar valores, sino referencias. Y eso nos va a solucionar este problema, porque ese problema de referencias va a permitir que este señor apunte hasta X y que este señor también apunte a esta misma X, porque esto viene siendo referencias. Y esa es la diferencia. ¿Sí lo pillaron? Esa va a ser la diferencia. Esas referencias van a apuntar al mismo sitio. ¿Y qué pasa si yo cambio este sitio en lugar de cambiar el valor que está almacenado acá? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a ganar, muchachos? Pues que cuando ya haga el set, sí se cambia el valor que se deseaba, ¿no? Exactamente, que se cambie el valor que debe cambiarse. Correcto, Camilo. Vale, muchachos. Entonces, ¿tienen preguntas aquí antes de irnos a descanso? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, profe. muchachos? Listo. Hasta ahora está entendido el problema que hay. ¿Qué hicimos hasta ahora? Implementé el begin. ¿Preguntas sobre la implementación del begin? ¿Preguntas sobre cómo manejé esto? ¿Conceptualmente? ¿Cómo lo manejé? ¿Qué fue lo que hice? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué fue lo que hice? En general, obviamente, no, que usted nulo, no, sino dime en general cómo lo manejé. El begin recibe dos cosas, la expresión y la lista de expresiones. ¿Qué entra a hacer? ¿Qué tengo que mirar con ese begin? ¿Qué tengo que entrar a hacer, muchachos? ¿Alguien se anima? Una recursividad de lista, Wakeman, pero, o sea, en proceso yo qué hice, o sea, así en forma general. Usted me puede decir, no, profe, es que hizo esto y revisó esto y luego revisó esto de esta manera y ya. Eso es todo lo que necesito. ¿Qué hice en general, muchachos? ¿Alguien se anima a hablar, muchachos, o a escribir? Definir begin, correcto, Hernando, correcto. ¿Pero qué más hice? Luego evalúas cada expresión, correcto. Correcto. Bueno, entonces me quedaré con la respuesta de Hernando, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ¿yo qué hice? ¿Cierto? El begin, ¿cómo funciona? Usted primero revisa, hey, ¿usted, señorita, es vacía? Si usted es vacía, ejecute esto y ya está. Si no, ejecute esto y luego ejecute secuencialmente cada uno de los elementos de la lista. Sí, eso está más o menos así. Y listo. Y en el caso del set, ¿qué problema hay como lo tenemos actualmente? ¿Qué problema tenemos? Si estamos trabajando con valores, ¿qué problema tenemos? Que se creaba era una copia y no modificaba el valor como tal, ¿no? La dirección. Exactamente, Camilo. Correcto, exactamente. Vale, muchachos. Entonces nos vemos faltando un cuarto para las 4. ¿Listo? Entonces, vale, vayan, tomen un descanso. Creo que fue pesado, pero bueno, menos ya introduje lo que necesitaba. Listo, pues, muchachos. Nos vemos ahorita faltando un cuarto para las... o si quieren, faltando 10 para las 5. Ve, faltando 10 para las 4. Es que para las 10 para las 5, muchas gracias, profesor. No, 10 Sí, para las profe, 4. le aceptamos ese Quedó para las grabado. 5. Amén. No, grabado. me equivoqué. No, Quedó 10 para grabado. las 10 para las 4, muchachos. Les ¿Por regalé qué es 5 para las minuticos. 4, profe? 10 para las 4. Fueron 5 minuticos. ¿Listo? O sea que no nos va a dar el segundo descanso. Sí, yo ahorita les doy un segundo descanso, no se preocupen. Chao. Listo, muchachos, igual este tema es pesado, ¿no? Entonces, pues, entiendo. Bueno, pues, vayan, tomen un descanso, yo voy a tomar algo de cafecito y nos vemos faltando, pues, 10 para las 4, 25 minutos. Listo, pues.